Por estos días, ya en cuenta regresiva para finalizar el año 2020, uno hace una evaluación y la sentencia más importante en la justicia constitucional peruana respecto a los procesos de la libertad es la sentencia 5436 del año 2014, en la cual se establece el estado de cosas inconstitucional con respecto al hacinamiento penitenciario. A partir de allí, si es que la justicia penal había denegado la libertad, se van a presentar sendos habeas corpus de manera exitosa. Un habeas corpus que nuevamente vuelve a la palestra en un país como el Perú, que prácticamente lleva el autoritarismo o lleva la intemperancia o la intolerancia en el ADN de su historia. Recordemos que el Tahuantinsuyo cae por una guerra civil. Los españoles en la conquista comienzan con una guerra civil. De no haber sido por la postura de San Martín, probablemente se hubieran enfrentado las dos corrientes libertadoras. Y que ni hablar ya de la historia republicana, con repetidos golpes de Estado, con sendas guerras civiles y claro, luego el vencedor con una suerte de cultura autoritaria que hacía necesaria esta garantía de protección de la libertad de los ciudadanos. Y claro, un día como hoy, 21 de octubre, pero de 1897, se da la primera ley de habeas corpus en el Perú. 123 años. 1, 2, 3 de que el habeas corpus aparece como la gran garantía de la libertad en nuestro país. De esta importantísima efeméride jurídica hablaremos unos minutos. Soy Guido Aguilar Grados y les doy la bienvenida a una nueva entrega de Tribuna Constitucional. El habeas corpus, su nacimiento en el Perú. No olvide suscribirse, no olvide difundir. Bienvenidos. La primera ley de habeas corpus en el Perú del 21 de octubre de 1987 va a tener un largo proceso de incubación, exactamente un quinquenio. Comenzó con la presentación del anteproyecto el 11 de octubre de 1892 en la Cámara de Diputados. Por este entonces era el gobierno de Remigio Morales Bermúdez, quien había sido elegido para que fuera presidente entre 1890 y 1894. Ya vamos a ver que murió prematuramente a poco de terminar su gobierno. Y esta ley, la ley de habeas corpus, era una ley de desarrollo constitucional del artículo 18º de la Constitución de 1860, que por aquel entonces se encontraba vigente y que señalaba lo siguiente: nadie podrá ser arrestado sin mandamiento escrito de juez competente o de las autoridades encargadas de conservar el orden público, excepto infraganti delito, debiendo en todo caso ser puesto el arrestado dentro de las 24 horas a disposición del juzgado que corresponda. Los ejecutores de dicho mandamiento están obligados a dar copia de él siempre que se les pidiera. El proyecto tuvo un largo e intenso debate. Quien señaló con mayor énfasis la necesidad de proteger al ciudadano contra el autoritarismo, el riesgo de autoritarismo político, fue uno de sus autores, Mariano Hilario Cornejo. Muchas veces, inclusive en sus alocuciones, hacía referencia a Inglaterra, no solamente como la cuna de la libertad, sino también como el punto de partida de esta importante garantía constitucional. Luego de casi un año fue aprobada por la Cámara Baja, por la Cámara de Diputados, el 1 de septiembre del año de 1893. Cuando esto llega al Senado, el senador Almenara trata de colocar en la ley una definición del habeas corpus, la cual no fue aceptada, pero creemos que es importante conocerla. Toda persona residente en el Perú que fuese reducida a prisión, si dentro del término de 24 horas no se le ha notificado la orden de detención judicial, tiene expedito el recurso extraordinario de habeas corpus. Resulta relevante mencionar cómo, a pesar de ser una ley más que centenaria, mantiene los mismos cromosomas hasta el día de hoy. Esto es, no solamente nos referimos a su cultura libertaria como garantía, sino sobre todo a algunas características procesales. Ojo, 1897, cuando todavía la ciencia procesal atravesaba un periodo de
prehistoria. Veremos entonces cuáles fueron las principales características de la primera ley de habeas corpus en el Perú. Primero, se sigue el modelo inglés, aunque limitándolo únicamente con respecto a la libertad física respecto a detenciones arbitrarias. Segundo, no se define la institución, solamente se señalan algunas pautas procesales. Tercero, justamente desde lo procesal y como ley matriz, fue el punto de partida de toda la legislación posterior del habeas corpus. Cuarto, contiene lo esencial respecto a la naturaleza de la institución. Incluso, en algunos puntos, es superior al Código de Procedimientos Penales de 1940. Por último, no se cae en el error, que sí ocurre posteriormente, de que el habeas corpus se confine dentro del área penal, ya que se dan atribuciones al juez de primera instancia y no al juez del crimen, que luego fue llamado juez instructor, luego juez penal y por último juez de garantías. Finalmente, luego de 2 años, fue aprobado por la Cámara de Senadores el 23 de octubre del año de 1893. Empero, va a haber observaciones de parte del Poder Ejecutivo, que si bien es cierto, eran observaciones técnicas, hay que tener en cuenta que no existía la voluntad política para dar este salto constitucional. No solamente era la última década del siglo XIX, sino que todavía se sentían los estragos de la nefasta Guerra del Pacífico. A esto hay que sumarle un cierto periodo de inestabilidad política por la enfermedad de Remigio Morales Bermúdez y su muerte antes de concluir su mandato. Tras esto viene el gobierno de Cáceres y luego el golpe de estado de don Nicolás de Piérola. Durante el gobierno de Piérola, gobierno donde se señalaba que es el auténtico gobierno de la reconstrucción nacional, se dio privilegio a una serie de obras, mas no a esta ley de habeas corpus, negándose el famoso califa a firmarla. Y como bien señalaba el artículo 71 de la Constitución de 1860, en aquel entonces vigente, cuando el presidente de la República se niegue a la autógrafa de una ley, lo tendría que hacer el presidente del Congreso. En aquel entonces, Manuel Candamo, quien posteriormente incluso va a llegar hacia el año de 1903 a ser presidente del Perú, coincidentemente también de una muerte prematura. Y así, el 21 de octubre de 1897, hace exactamente 123 años, nacía el habeas corpus en el Perú. De una manera seguramente muy poco auspiciosa, con poca relación entre lo que recogía la norma y la realidad, pero fue un punto de partida. Luego vinieron las leyes de 1916, su reconocimiento en la Constitución de 1920, en la de 1933, en la de 1979, en la actual vigente de 1993 y ya un desarrollo amplísimo en el Código Procesal Constitucional del año 2004. Todo esto ha sido posible por una joya bibliográfica, ¿no? El texto, el libro sobre el habeas corpus que escribiera Domingo García Belaúnde con el fondo editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos allá por el año de 1979. Insisto, una verdadera joya bibliográfica. Punto final a la efeméride jurídica del nacimiento del habeas corpus en el Perú. Si lo considera, dele like, comparta, difunda, que siga creciendo esta micro sociedad jurídica de Tribuna Constitucional. Muchísimas gracias por su tiempo. Con su permiso.